pero el Sí, entorno influye en cómo me siento, el entorno influye en cómo pienso. Entonces, muy bien. tengas un ejemplo similar hace un momento, si me junto con líderes, pues probablemente estaré desarrollando competencias de liderazgo, pero bueno, cuidemos qué tipo de líderes. Porque el que Claro, se junta con lobos. aullar se enseña. ¿Cómo han estado? Gusto en saludarlos otra vez nuevamente aquí en ¿Qué este tal, chicos? foro. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. En este foro de mentalidad en crecimiento. Y pues bueno, adivinen qué. Adivinen qué. Hay dicho, como dicen. No hay tiro, no, hay dicho. Pero bueno, lo vamos a dejar para el final. Porque el tema que vamos a tocar ahorita es un tema que la verdad es que a mí me gusta mucho, 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 que es la parte de comunicación, pero la otra parte es cómo esa comunicación te ayuda en tu liderazgo, cómo ese entorno donde estás influye y de qué manera influye, y principalmente en esa comunicación que estás teniendo, de qué manera estás conectando. ¿Sí? Porque al final es cómo conectas, no qué tanto dices. Y cómo de manera intencional y consciente te das cuenta de eso y cómo vas escogiendo a, como dirían por ahí, a tu manada. ¿Eh? Como dice el dicho, dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré quién eres. Entonces, por ahí vamos a estar hoy en ese tema que se llama liderazgo y relaciones. Entonces, primer pregunta para nuestro psicólogo, ¿de qué manera influye el entorno donde te encuentras para tu crecimiento? ¿De qué manera tu entorno influye para tu crecimiento? Muy bien, pues como dicen, dime con quién andas, ¿verdad? Digo, aquí el de los dichos eres tú, pero pues tiene mucho que ver, ¿no? Sin duda, nuestro ambiente nos, nos forza a reaccionar de muchas maneras. Pero bueno, este tema, al igual que a ti y seguramente a Ilse, pues es un tema que da para mucho, ¿no? Sin duda es un tema muy apasionante y algo que se me viene a la mente que por ahí una vez decía un maestro, es imposible dejar de comunicarnos o no se puede el no comunicar, aun cuando estamos en silencio, aun con la pura mirada, aun con el puro movimiento de nuestra cabeza y estamos comunicando, ¿verdad? Y sin duda, y ahorita platicaremos, decimos más con nuestra comunicación no verbal que con nuestra comunicación verbal. De hecho, por ahí se pelean algunos estudios, pero dicen que entre el 70 y hasta el 90%, ¿verdad? De la comunicación es no verbal y entonces quedémonos en 80-20, solo el 20 tiene que ver con lo que decimos. Entonces aquí la importancia de comprender el impacto que tienen nuestros gestos, nuestro tono y todo esto en la hora de comunicar. Pues bueno, pues digo, la verdad, prácticamente le dimos un repasón, ¿verdad? Al tema. Yo creo que algo que puede llegar a impactar inclusive más que el conocimiento de algunas personas es la habilidad de comunicación. Y lo vemos ahorita en esta época de las redes sociales. Sin duda, la gente que está teniendo mucho éxito en este momento no es la más brillante, es la que Ujú. comunica mejor. Entonces, esto mismo, digo, nosotros hemos tenido la oportunidad y la gran bendición de ser líderes de gente y te das cuenta cómo en el liderazgo el mejor líder no es el que grita más o el que sabe más, es el que sabe comunicarse de una mejor manera y sacar el máximo potencial de cada uno de los integrantes de su equipo. Entonces, pues esto lo haces mediante la forma de cómo te comunicas. Exactamente, Ilse, ya estás aquí nuevamente. Te habíamos perdido por un ratito, pero bueno, le seguimos dándole el seguimiento al tema de la comunicación.
y la importancia que tiene esto con tu liderazgo, con tu crecimiento, con tu networking, si así lo quieres ver también, cómo te comunicas es también la manera en que vas a conectar no solamente emocionalmente, sino también racionalmente, ¿verdad? Si hablamos de naranjas, pues voy a conectar yo con la gente de aquí citrícola, ¿verdad? Porque pues hablamos de naranjas, Claro, de miel, pero si yo empiezo a hablar de otros sectores, otros mercados, si empiezo a hablar del mundo de hidrocarburos, si empiezo a hablar del mundo de negocios, si empiezo a hablar, ahorita Armando decía, oye, ¿cómo estás comunicando en redes sociales y de qué manera estás conectando, ¿verdad? Para poder intencional y conscientemente hacer ese círculo de relaciones, de comunidad y poder de ahí empezar a emprender cualquier proyecto y que éste crezca, ¿verdad? claro. Fíjense que a mí hay una frase que me gusta que dice, si te juntas con tres empresarios o tres líderes, tú serás el cuarto. Entonces, es un poco como el resumen de esto. La influencia que tiene la gente que está alrededor tuya, aunque nosotros digamos, no, yo soy yo y nadie influye, eso es mentira, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque van a nutrirte también de conocimiento, de experiencias, de la forma de reaccionar. Por ejemplo, si te juntas con pura gente negativa, vas a terminar siendo negativo. Si lo que tengo un ejemplo como más claro, es como tu algoritmo famoso, que dices, ay, es que me salen puros chismes de no sé qué, es que es a lo que le has estado dando clic. Entonces, tu algoritmo es como es esta gente que está alrededor de ti. ¿Qué es lo que estás alimentando acerca de ti? ¿Qué tal si le empezamos a cambiar por podcasts que tengan que hablar o que hablen de cosas de liderazgo? ¿Qué tal si le cambiamos por hablar de noticias del mundo en un tono mucho más positivo? Gente alineada con lo que te gusta, no sé, la espiritualidad, el amor, la escritura, lo que a ti te guste, creo que eso lo engloba, ¿no? Al final, si lo queremos llamar con una forma como más actual, es eso. Fabrica o crea o estructura tu algoritmo de tal manera que la gente, porque sí impacta, porque eso es lo que vas a estar escuchando y eso es lo que te va a estar nutriendo. Estás comunicando, Claro, como decía ahorita Armando, no con solo el hablar comunicas, ¿no? Comunicas con el silencio, comunicas con tu cuerpo, comunicas con tu manera, con tu rostro. Son maneras de comunicar y conectar, porque al final de cuentas, esos youtubers o esas redes sociales de alguna manera están conectando y están claro, influyendo. O sea, tú influyes a través de una manera de comunicar, conectar y luego ese entorno como ahora sí ya no solamente soy yo, ahora somos nosotros. Ese entorno, esa comunidad, esa manera de comunicar, ese liderazgo de influencia que queremos, se puede desarrollar. Yo creo, Dan, y se me viene a la mente ahorita, alguna vez escuchaba, decían, si camina como pato, si grazna como pato, seguramente es un pato, ¿no? Entonces, creo que aquí tiene mucho que ver y resume lo que hemos platicado, que si te metes a un ambiente político, tienes que aprender a caminar como político, a hablar como político, a socializar como político, para bien o para mal. Lo mismo en un entorno organizacional. Y pues bueno, vamos a poner como ejemplo pues los famosos godines, ¿verdad? Cuando tú entras y eres un godín, pues te tienes que vestir de cierta manera, tienes que llevar tu topper y guardarlo con nombre para que no te lo agandallen. Hay ciertos códigos no escritos, pero que todos llevamos según el entorno social en el que te desempeñes. Uh -huh. Y esto está bien o está mal, pues creo que está bien y es parte de, porque somos animales sociales, somos
entes sociales, estamos programados para tener nuestra, perdón, nuestra manada y nuestra tribu y que no nos coman animales más grandes, ¿verdad? Entonces, el problema luego radica en que dices, oye, estoy en este ambiente social, pero quiero comportarme o hablar o como en otro lugar. Y entonces ahí es donde empezamos a batallar. Entonces, creo que algo que resume esto es, bueno, compórtate según también el lugar, sin perder la esencia, claro, ¿verdad? Porque si nos vamos a un extremo, pues entonces me vuelvo totalmente falso, siendo como es la gente en el círculo en el que estoy. Creo que es cuidar nuestra esencia, pero al mismo tiempo sí hay que cuidar la otra contraparte social, porque las dos juntas nos van a llevar a tener un mejor resultado. No, excelente. Digo, vas muy alineado. Fíjate, eso que comentas tú, lo dice un principio ontológico, el segundo principio ontológico, que es el estudio del ser, donde ese segundo principio dice, la acción genera ser. Entonces, esa manera de actuar repetidamente va generando una identidad, ¿verdad? De alguna manera y te va a ir ayudando a desarrollar esas competencias y como lo dejas claro, la autenticidad viene siendo la integridad que tú tienes como persona y que eso también comunica y que eso también influye, ¿sí? Influye mucho, sí, la visión que tiene el líder, pero también lo auténtico que es, lo íntegro que es y buscando de alguna manera ciertos comportamientos que generen ciertos hábitos, que generen cierta identidad y que seas igual aquí como en otra parte, ¿no? Y eso ayuda mucho y comunica, porque pues está comunicando un comportamiento, como decíamos, pues es un lenguaje que tú estás transmitiendo con tu cuerpo, con tu emocionalidad y al final con resultados, ¿no? A mí se me vino ahorita unas mm, como los 5 niveles de liderazgo de John Maxwell, ¿verdad? La ley de la influencia, donde de alguna manera habla mucho, mucho sobre cómo tú transmites esa influencia como persona. Olvídate si eres un líder o no, sino como tú como persona, cómo estás influyendo en el otro, conectando con ellos y transmitiendo una manera de ser principalmente y de actuar. Y eso también conecta, eso también conecta. Entonces, pues bueno, Ilse, otra vez aquí. Hay algunas fallas Te técnicas. Fíjate perdimos que así de repente, pero bueno, qué bueno que hago magia. aquí estás. Pues no sé, yo creo que para ir cerrando, chicos, no sé qué pudiéramos dejar claro sobre la parte de liderazgo y relaciones, hablando sobre tu entorno, hablando de cómo comunicas, cómo influyes y cómo también puedes estar trabajando en crear ese entorno ideal y en identificar esa identidad para poder conectar correctamente y pues buscar ese Yo, crecimiento. yo creo que todo esto está ligado a 4C. 4C. Sí. La primera creo que tiene que ver con coherencia. ¿Sí? Hay que ser como ustedes ahorita más o menos alcancé a escuchar, es ser coherente con que nuestras ideas tengan coherencia, no es no hoy amanecí, digamos que dejemos de lado la bipolaridad un poquito y seamos más conscientes de que nuestras ideas tienen que estar ligadas o tienen que llevar un camino para que se puedan robustecer, ¿verdad? La segunda C, que creo que es un poco parecida, pero va por otro lado, es congruencia. Hay que ser congruente con lo que decimos, con lo que actuamos, con lo que hablamos. Decía hace ratito
Armando, que si camina como pato, anda como nada como pato y hace cuá, pues obviamente es un pato, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con esta congruencia de que te la tienes que creer, tienes que actuar, tienes que trabajar por eso y tienes que ir caminando hacia ese lado, ¿no? El tercero, pues de lo que estamos hablando, tu comunicación y tu comunidad, o sea, todo lo que está ligado a tu entorno, por decirlo de alguna manera, como, y no solamente de ida, o sea, de ida y de vuelta, hacerte responsable de lo que comunicas y hacerte responsable de lo que recibes, porque es una responsabilidad, el ida y la venida, ¿no? Entonces, necesitamos ser muy conscientes, coherentes, conscientes, congruentes, con que todo lo que absorbamos y todo lo que creamos va a estar ligado a lo que aceptemos y a lo que demos. Entonces, necesitamos entender que esta conjugación depende 200% de nosotros y un porcentaje, ya las matemáticas no son lo mío, se habrán dado cuenta, y un porcentaje como muy, muy chiquito de lo que, aun cuando todo el entorno, o sea, te hace una nueva versión, definitivamente todo va a depender de ti porque va a ser lo que aceptas. Y la última, que creo que es el resultado de todo esto, se llama credibilidad. ¿Sí? Honra tus palabras, honra quién eres, sé creíble, sé alguien a quien le creen. ¿Por qué? Porque si no, pues todo, puedes trabajar muy bonito tu comunicación y puedes trabajar muy bonito con juntarte con pura gente exitosa y querer hacer, pero si tu credibilidad no está basada en valores, en honestidad, en cumplir tu palabra, honra tu palabra, lo que prometiste que ibas a hacer, hazlo, la credibilidad definitivamente va a ser lo que te defina a ti, ¿no? Entonces, entendamos que que nosotros damos, que lo que nosotros hacemos debe de ir cargado de todo esto, de coherencia, de congruencia, de una comunicación efectiva, de un entorno que me ayude a nutrirme, de una conciencia de quién soy para terminar siendo una versión que sea creíble y que sea respetada, sobre todo por uno mismo, ¿no? No es que vayamos a crear una imagen para que nos aplaudan y seamos famosos, creo que tiene que ver con que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Eso creo que es para mí este tema en general. Gracias, Ilse. Fíjate que ahorita me ponía a pensar y en terapia muchas veces donde algunos de mis pacientes están muy atorados es en esta incongruencia entre el ser y el hacer. Oye, a lo mejor yo me doy cuenta que para llegar a un puesto más alto en la organización tengo que hacer esto y esto. Ok, ya lo comprendo, pero a lo mejor no va con mi ser, no va con mis valores, no va con algo que va conmigo. Entonces, en eso que está en medio entre lo que tengo que hacer, pero lo que soy, genera incongruencia, ¿no? Mis valores no van con lo que me están pidiendo que haga, y entonces ahí es donde empieza a haber detalles, porque a veces lo puedo hacer muy forzado, pero estoy dejando de lado el ser y estoy haciendo cosas que no me dicen del todo, este eres tú, y entonces ahí es donde empezamos a batallar. Entonces aquí creo que es importante darnos cuenta que dentro de las organizaciones, como dentro de la vida personal, pues tenemos que cuidar que eso esté alineado, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues oye, voy a poner un ejemplo muy típico que pasa en las empresas, que en lo que tenemos ahí colgado por todos lados dice que hay que cuidar a la gente, o que somos como una familia y que la gente y desde dirección se habla de la gente, pero en las acciones operativas tú cámbiales el horario mañana y diles que se vengan y que si quieren, sino que, y esta parte del hacer con las acciones, pues no cuadra, ¿no? Entonces, tanto en lo personal como en lo laboral, es importante tener esa congruencia y darnos cuenta y ser muy sinceros con nosotros mismos que en ocasiones, a lo mejor en la empresa en la que estoy, no se ve tan alineado eso y a lo mejor no es el lugar para mí, pero es importante para empezar darnos cuenta y aterrizarlos. Y mientras seamos congruentes, vamos a avanzar
en el momento en el que se pierde esa congruencia, se nos va a hacer más complicado pues cualquier cosa, ¿no? Tanto el estar en un lugar como el desarrollo en un lugar. Muy bien, me parece muy bien. La verdad es que entre los tres creo que hemos abordado pues prácticamente esa esencia del tema de liderazgo, de relaciones, de comunicación. Y la verdad yo creo que si yo quisiera cerrar este tema con, no sé, dos ideas principales que nos llevamos, ¿cuáles serían desde el punto de vista de cada uno de nosotros? Comienzo yo, me voy con el tema de conectar, conectar con autenticidad, ¿sí? Conectar desde la autenticidad. Y el otro es, pues, yo creo que si yo busco ser alguien del mundo de la comunicación o buscar estar buscando ese crecimiento constante, pues yo de manera consciente debería irme yo hacia ese grupo de personas, ¿no? Generando ese ecosistema que me va a ayudar a crecer. Eso sería para mí estos dos temas de alguna manera. Creo que para mí lo resumiría en que el liderazgo inspira y la comunicación conecta, Me ¿sí? parece bien. Y juntos pueden transformar personas y realidades, Así es. definitivamente. Y pues Excelente. bueno, para cerrar, yo creo que es importante que cuidemos nuestros ambientes, nuestros entornos, porque sin duda eso nos va a llevar a tener pensamientos, a tener creencias, que eso nos llevará a conductas y a emociones. Entonces, pareciera que son cosas muy diferentes, pero el Sí, entorno influye en cómo me siento, el entorno influye en cómo pienso. Entonces, muy bien. es un ejemplo similar hace un momento. Si me junto con líderes, pues probablemente estaré desarrollando competencias de liderazgo, pero bueno, cuidemos qué tipo de líderes. Porque el que Claro. se junta con lobos. Aullar se enseña. Bueno, chicos, gracias. Que tengan un excelente día. Otra vez, gracias por coincidir. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Nos Hasta vemos luego. pronto. Un Hasta luego. abrazo.